Apresúrese a recoger sus pertenencias, Dr. Volkov. La seguridad ya viene en camino. El director médico, Boris Semyonovich Krutov, ni siquiera se dignó a mirar a Ilya a los ojos, hojeaba distraídamente unos documentos sobre la mesa. Y antes de continuar, añadió con frialdad, deje un comentario indicando desde qué ciudad nos escucha. Veamos hasta dónde viajan nuestras historias. El pesado reloj de oro en su muñeca brillaba bajo la luz de la lámpara de escritorio. Como si se burlara cruelmente de lo que estaba sucediendo. Ilya permanecía en el centro del despacho, incapaz de aceptar la realidad. Apenas ayer era el cirujano cardíaco principal de la clínica privada Salud Plus, y hoy lo trataban como a un vulgar delincuente. Boris Semyonovich, balbuceó, la operación fue un éxito. El señor Zlatopolsky vive. Todos sus indicadores están estables, se está recuperando. La voz de Ilya temblaba de indignación. Vivir, vive, respondió Krutov con sorna, pero le ha quedado una cicatriz. ¿Tiene idea de cuánto vale la apariencia impecable para alguien de su nivel? Su esposa, Violeta Arkadievna, está histérica, asegura que en Mónaco le dará vergüenza mostrarse en la cubierta de su yate. Así que, doctor, le ruego que desocupe la oficina. Por fin levantó la mirada, y en sus ojos se reflejaba un frío desdén. Pero esto es un absurdo, replicó Ilya con el rostro enrojecido. Le salvé la vida, sufría un infarto masivo y cada minuto contaba. Cerró los puños, sintiendo cómo hervía en su interior una furia justa. Doctor Volkov, usted es un hombre inteligente. ¿De verdad no lo comprende? Aquí no se paga por salvar vidas, sino por garantizar comodidad y estética. La cicatriz pudo haberse hecho más pequeña, más delicada, pero usted se apresuró. El director se levantó, dando por concluida la conversación. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y en la sala irrumpió una joven enfermera pelirroja, de ojos verdes deslumbrantes y el rostro salpicado de pecas. Boris Semyonovich, discúlpeme por la intromisión, pero esto es un disparate. El doctor Volkov es el mejor cirujano de la ciudad. Salvó a mi hermano cuando todos los demás lo habían desahuciado. Kravchenko está despedida. Pase por recursos humanos a recoger su liquidación, escupió Krutov sin mirarla siquiera. Sveta se llevó la mano a los labios, sofocada, pero de inmediato recuperó la compostura. ¿Sabe qué? Mejor así. No pienso seguir trabajando en una clínica donde la vida humana vale menos que la vanidad de unos cuantos. Ella se arrancó con decisión la bata blanca y la arrojó al suelo. Ilya contemplaba a aquella valiente muchacha con asombro y gratitud. Tenía 35 años, la última década de su vida la había entregado por completo a la medicina, salvando centenares de vidas, y, sin embargo, en ese momento se sentía arrojado al borde del camino, como si ya no tuviera lugar en el mundo. Media hora después, ambos se encontraban junto a la entrada de servicio de la clínica. Ilya sostenía en sus brazos una caja de cartón con sus pertenencias. Diplomas, cartas de agradecimiento, una fotografía junto a su esposa Katia y su hija de 5 años, Mashenka. Sveta cargaba su bolso y una bolsa con objetos personales que había recogido de su casillero. Perdóneme, por mi culpa usted también ha salido perjudicada, murmuró Ilya con un peso de culpa hacia aquella joven intrépida. Oh, vamos, replicó ella con naturalidad, apenas llevaba 3 meses trabajando allí. Lo que más me indigna es que gente como Krutov prospere, mientras las personas honestas sufren. Sacudió con rabia sus rizos pelirrojos. Escuche, doctor Volkov, ¿quiere que le muestre algo? Pero es un secreto. Ilya la miró con sorpresa. ¿Qué cosa? Sveta se aseguró de que no hubiera nadie cerca y bajó la voz. Krutov tiene una dacha a las afueras, una auténtica mansión de 3 pisos. Lo sé porque mi amiga Lena trabaja allí como limpiadora. Y, según ella, ocurren cosas extrañas, llegan personas de noche, entran y sacan cajas. Una vez incluso vio documentos sobre la mesa, historiales clínicos, pero con anotaciones muy extrañas. ¿Y qué con eso?, objetó Ilya, encogiéndose de hombros, aunque en su interior se agitaba cierta curiosidad. Quizás simplemente trabaja en casa. ¿Trabajar en casa? Sí,
Claro, ironizó Sveta. Lena asegura que en el sótano hay un laboratorio completo, con guardias y perros de seguridad. Dígame, ¿para qué necesitaría tanto secretismo un director médico respetable? Sacó el teléfono móvil y le mostró una fotografía. Mire, Lena la tomó a escondidas. ¿Ve la dirección? Urbanización Cuento del Bosque, casa número 7. Ilia examinó la imagen. Para ser una residencia de campo, la seguridad resultaba desproporcionada. Una cerca altísima, cámaras de vigilancia, la caseta de un guardia. ¿Y qué es lo que propone? Preguntó finalmente. Yo no propongo nada, respondió ella con un gesto enigmático. Solo pensé que le interesaría saber dónde vive el hombre que lo despidió con tanta vileza. Quizá, quién sabe, la verdad termine por salir a la luz. Sveta sonrió con picardía y le entregó un papel con una dirección anotada. Por cierto, añadió, los miércoles Krutov suele marcharse a la capital para consultas en el hospital regional, y el guardia Petrovic tiene la costumbre de beber vodka en la caseta de vigilancia. Eso me lo contó Lena. Dicho esto, la joven se dio media vuelta y se alejó, dejando a Ilia atónito, con el papel apretado entre los dedos. Sveta, espere, gritó él, siguiéndola con la mirada. Ella giró la cabeza, el viento alborotó su cabello rojizo, dándole el aire travieso de un pequeño zorro. ¿Qué ocurre, doctor? Gracias. Gracias por apoyarme. Ilia esbozó una sonrisa torpe. No hay de qué. Yo creo en la justicia. A veces solo necesita un pequeño empujón, respondió ella, guiñándole un ojo antes de desaparecer tras la esquina. Ilia se subió a su viejo Lada Granta y emprendió el camino a casa. Durante el trayecto, no dejaba de darle vueltas a aquella extraña conversación. ¿Qué podía estar ocurriendo realmente en la dacha de Krutov? ¿Valía la pena arriesgarse a indagar? Al fin y al cabo, tenía una familia, una hija pequeña y su esposa a punto de dar a luz. En casa lo esperaba Katia, una rubia menuda cuyo vientre enorme revelaba la inminencia del parto. Al ver a su marido llegar a media tarde cargando una caja con sus pertenencias, comprendió todo sin necesidad de palabras. ¿Te echaron?, preguntó en voz baja, llevándose instintivamente la mano al vientre. Sí, por una cicatriz. ¿Puedes creerlo? Salvé la vida de un hombre y me despidieron por un defecto estético. Ilia dejó la caja en el suelo y la abrazó con fuerza. No te preocupes, cariño. Encontrarás otro trabajo. Eres un médico excepcional, dijo Katia, acariciándole la mejilla, aunque en sus ojos brillaba una sombra de inquietud. Faltaba apenas un mes para el parto. Los ahorros alcanzarían, con suerte, para 2 meses más, y pronto tendrían 2 hijos que mantener. Aquella noche, cuando Mashenka se durmió y Katia cabeceaba en el sofá, Ilia sacó el papel con la dirección. La urbanización Cuento del Bosque quedaba a 40 kilómetros de la ciudad. Algo en su interior le decía que debía ir allí, aunque solo fuera para descubrir quién era realmente el hombre que lo había despedido con tanta vileza. A la mañana siguiente, le dijo a su esposa que iba a una entrevista en el hospital regional. Katia se alegró tanto que incluso le planchó la camisa. A él le avergonzaba mentirle, pero no podía revelarle la verdad. Ella jamás aprobaría semejante idea. El trayecto hasta la urbanización le llevó 1 hora. Cuento del Bosque resultó ser un lugar exclusivo, una barrera en la entrada, un guardia en su garita. Ilia explicó que iba a visitar a unos conocidos e indicó la dirección de una casa vecina. El vigilante, sin molestarse en comprobar sus documentos, hizo un gesto displicente y lo dejó pasar. La casa número 7 impresionaba por su grandiosidad, un palacete moderno de 3 plantas, con torres y balcones, rodeado por un jardín impecable, una pérgola y hasta una piscina cubierta por un toldo. En torno a la propiedad se alzaba un alto vallado con cámaras de seguridad estratégicamente colocadas. Ilia estacionó a cierta distancia y se quedó observando. Se acercaba la hora del almuerzo cuando de la mansión salió un guardia, un hombre corpulento, de unos 50 años. Vestido con uniforme de camuflaje. Caminó hacia la caseta junto al portón y desapareció en su interior. Minutos después, Ilia lo vio sacar una botella y un vaso. Sveta no había mentido.
Petrovic, efectivamente, era aficionado a la bebida. Esperó media hora más, hasta que por fin tomó la decisión. Rodeó el terreno hasta la parte trasera, donde las cámaras eran menos numerosas. El vallado no era tan inexpugnable como parecía, simple malla metálica, aunque muy alta. Encontró un punto en que la reja se había separado del poste y logró deslizarse al interior. El corazón le latía con violencia. ¿Qué estaba haciendo? Aquello no era otra cosa que una intrusión en propiedad privada. Pero la curiosidad pesaba más que el miedo. Avanzó con cautela entre los árboles hasta llegar a la parte trasera de la mansión. La puerta de servicio no estaba cerrada. Al parecer, la vigilancia había bajado la guardia. Ilya entró sin hacer ruido y se encontró en una cocina espaciosa, mobiliario de lujo, encimeras de mármol, electrodomésticos de última generación. En el frigorífico colgaban fotografías de Krutov junto a políticos y empresarios influyentes. Ilya continuó hasta el salón. Era un salón inmenso, con chimenea, cuadros en las paredes y alfombras persas. Sobre la mesa de centro reposaban varias carpetas. Tomó una y la abrió. Eran historiales médicos, pero extraños. En lugar de nombres figuraban números, y en el apartado de diagnóstico aparecían códigos incomprensibles. De pronto, un sonido procedente del sótano atrajo su atención. Un zumbido constante, semejante al de maquinaria en funcionamiento. Ilya localizó la puerta que conducía hacia abajo y descendió con cautela. Lo que descubrió lo dejó petrificado. El sótano había sido transformado en un laboratorio plenamente equipado, frigoríficos repletos de probetas, centrífugas, microscopios y diversos aparatos desconocidos. En un rincón, al acercarse, apenas pudo contener un grito. En contenedores especiales con hielo reposaban órganos. Órganos humanos. Tráfico negro de órganos. Susurró Ilya, sintiendo cómo las náuseas le oprimían la garganta. En ese instante, todo encajó: las visitas nocturnas, el secretismo, las fortunas inexplicables de Krutov. Con manos temblorosas sacó su teléfono y comenzó a grabar los contenedores, los equipos, los documentos sobre la mesa. Obligándose a no detenerse, registró cada detalle. Aquellas imágenes eran pruebas irrefutables de un delito atroz. De repente, una puerta se cerró de golpe en el piso superior. Ilya se quedó inmóvil. Se oían pasos pesados, pausados. O bien el guardia había despertado, o alguien acababa de llegar. Guardó el teléfono a toda prisa y recorrió con la vista el sótano. Solo había una salida, la escalera hacia arriba. ¿Quién anda ahí?, rugió la voz ronca del guardia. Ilya comprendió que no podía perder ni un segundo. Corrió hacia la escalera y emergió justo cuando casi chocaba de frente con Petrovic. El hombre lo miró con ojos enrojecidos por el alcohol, tratando de entender qué sucedía. «Quieto, ¿quién demonios eres?», bramó, alcanzando la radio. Pero Ilya ya corría hacia la salida. Atravesó el umbral de la casa y se lanzó hacia la valla. Tras él resonaban gritos y el furioso ladrido de perros. El guardia había soltado a los pastores alemanes. En el último instante, consiguió trepar la cerca, desgarrándose la chaqueta al pasar. Los animales se quedaron al otro lado, abalanzándose contra la malla con furia. Con las manos temblorosas logró encender su viejo coche y huyó a toda velocidad. No se detuvo hasta recorrer varios kilómetros. Entonces aparcó en el arcén, tomó aire y marcó el número de la policía. «Policía, quiero denunciar un crimen. En la dacha del director médico de la clínica Salud Plus, Boris Krutov, funciona un laboratorio clandestino dedicado al tráfico de órganos. Tengo fotos y vídeos como pruebas. La dirección es Urbanización Cuento del Bosque, casa número 7. La despachadora registró la información y prometió que una patrulla saldría de inmediato. Ilya envió todas las fotos y videos al correo de la policía y se dirigió a casa, aún incapaz de asimilar la realidad de lo sucedido. En su hogar lo esperaba una Katia visiblemente alterada. «Ilyusha, estás pálido como un fantasma. ¿Cómo fue la entrevista?». Ilya abrazó a su esposa y, sin ocultar nada, relató todo: el despido, a Sveta, la dacha de Krutov y el hallazgo aterrador.
Katia lo escuchaba con los ojos muy abiertos. Dios mío, Ilya, pudiste haber muerto. ¿Por qué fuiste allí?, exclamó, llevándose las manos a la cabeza. No lo sé. Supongo que buscaba justicia y encontré una, aunque no la que esperaba, respondió él, dejándose caer rendido en el sofá. La noche transcurrió en una tensa espera. Ilya revisaba las noticias una y otra vez, pero no aparecía nada. ¿Y si la policía no le había creído? ¿Y si Krutov había logrado ocultarlo todo? A la mañana siguiente los despertó el timbre de la puerta. En el umbral se hallaban 2 agentes de policía. Ilya Andreevich Volkov, ayer usted llamó en relación con la dacha de Krutov. Sí, fui yo. ¿Hallaron algo?, preguntó Ilya, conteniendo la respiración. Sí, y mucho. Gracias a su información hemos desmantelado toda una red de tráfico ilegal de órganos. Krutov está bajo arresto y se están realizando registros en la clínica. Necesitará acompañarnos para rendir declaración. Katia llevó una mano al pecho, murmurando con alivio. Gracias a Dios, entonces esta pesadilla terminará. Así es, asintió el oficial más veterano. Y, por cierto, señor Volkov, lo que hizo fue sumamente valiente, pero en adelante no actúe por cuenta propia, pudo haberle costado la vida. En la comisaría, Ilya pasó casi todo el día declarando y describiendo lo visto. El investigador, el mayor Petrov, un hombre de cabellos grises, lo escuchaba con atención, intercalando preguntas precisas. ¿Sabe, Ilya Andreevich? Ni siquiera imagina el avispero que hemos destapado. Krutov llevaba más de 5 años en estas actividades, decenas de vidas cegadas. Centenares de órganos vendidos. ¿Y mi despido?, preguntó Ilya con desconcierto. Fue una venganza, respondió Petrov con calma. ¿Venganza? ¿Por qué? Zlatopolsky, uno de los clientes de Krutov, adquiría órganos para sus socios en el extranjero. Usted lo salvó de manera honesta, sin trampas ni maniobras. Krutov temió que pudiera sospechar algo y decidió deshacerse de usted. Ilya guardaba un silencio atónito. Comprendía, de pronto, que no lo habían despedido por la cicatriz, sino para apartarlo de la red criminal. Al regresar a casa, lo aguardaba una sorpresa. En la sala estaba sentada Sveta, acompañada de una joven de cabello corto. Doctor Volkov, dijo Sveta apenas lo vio. Escuché la noticia y vine de inmediato. Ella es mi amiga Lena, la limpiadora de la que le hablé. Buenas tardes, saludó Lena, visiblemente cohibida. Me alegra tanto que haya destapado toda esa podredumbre. Yo lo sospechaba desde hacía tiempo, pero me aterraba denunciarlo. Tengo un hijo pequeño, y Krutov me advirtió que podía encontrarme donde fuera. Además, traigo otra noticia, añadió Sveta mientras sacaba un sobre de su bolso. Es de parte del personal de nuestra antigua clínica. Juntamos dinero para usted, para que pueda sostenerse mientras consigue otro empleo. Ilya, conmovido, tomó el sobre. Dentro había una suma considerable y una tarjeta firmada por enfermeras, camilleros e incluso algunos médicos. Gracias, pero no puedo aceptar esto, murmuró, intentando devolver el sobre. Claro que puede. Usted es un héroe, doctor Volkov. ¿Sabe cuántas vidas salvó al desenmascarar a esa banda?, replicó Sveta, apartando con firmeza su mano. Esa noche, tras la partida de las visitas, Ilya se quedó en la cocina con Katia. Mashenka jugaba en la habitación contigua, tarareando una cancioncilla sobre un conejito. ¿Sabes? Al final todo fue para bien, reflexionó Katia. Si no te hubieran despedido, jamás habrías descubierto la verdad. ¿Cuántas personas más podrían haber sufrido? Iré sin trabajo, con la reputación manchada, suspiró Ilya, masajeándose las sienes. Tonterías. Después de un escándalo como este, cualquier clínica te contrataría de inmediato. Ahora eres un héroe, lo tranquilizó Katia acariciándole la mano. Y tenía razón. En menos de una semana comenzaron a llover llamadas de hospitales con ofertas laborales. La historia del médico que destapó una red criminal recorrió todos los medios. Los periodistas hacían fila para entrevistarlo. Un mes después, ocurrió lo inesperado, hasta su puerta llegó Zlatopolsky, el empresario por cuya causa lo habían despedido.
Un hombre corpulento, de sienes plateadas, se mostraba incómodo en el umbral. Dr. Volkov, he venido a disculparme. No sabía nada de los negocios de Krutov, lo juro. Mi esposa sí se quejaba de la cicatriz, pero jamás exigí su despido. Cuando descubrí la verdad, quedé consternado. Adelante, dijo Ilya, apartándose para dejarlo pasar. Zlatopolsky entró en la sala de estar y sacó de su portafolio una carpeta. Quiero enmendar mi culpa. Aquí están los documentos para un subsidio que financiará la apertura de su propio centro médico. Es un apoyo completo, sin condiciones. Solo le pido que siga salvando vidas, como salvó la mía. Ilya observaba atónito los papeles, $2 millones destinados a la creación de un centro de cardiología. Aquella era su gran ilusión, un sueño que siempre le había parecido inalcanzable. No sé qué decir, balbuceó, mirando con desconcierto a Katia. Diga que sí, doctor. Se lo ha ganado, intervino Zlatopolsky, tendiéndole la mano. 3 meses después se inauguraba el Centro Médico Segundo Corazón. Ilya se encontraba frente a la entrada con su hijo recién nacido, Mijail, en brazos, mientras Katia permanecía a su lado con la pequeña Mashenka. En la multitud reconoció rostros entrañables, Sveta con un ramo de girasoles, Lena con su hijo pequeño. E incluso el mayor Petrov, vestido de civil. Papá, ¿por qué el centro se llama así? Preguntó Mashenka, tirándole de la manga. Porque a veces la vida nos concede una segunda oportunidad, cariño. El segundo corazón es un nuevo comienzo, respondió Ilya, besando a su hija en la coronilla. Mientras cortaba la cinta roja, recordó aquel día en que lo despidieron. Entonces creyó que el mundo se desmoronaba, sin saber que en realidad era el inicio de una vida nueva y mejor. En el segundo corazón atendían a todos, ricos y pobres por igual. Ilya reunió a un equipo de médicos honestos y entregados a su vocación. Sveta se convirtió en la jefa de enfermería, en realidad tenía formación médica, pero nunca había logrado encontrar un buen empleo. Krutov, en cambio, fue condenado a 15 años de prisión de máxima seguridad. En el juicio intentó fingir arrepentimiento, pero nadie le creyó, sobre su conciencia pesaban demasiadas vidas truncadas. Un día, 6 meses después de la apertura del centro, Ilya recibió a una visitante insólita, una joven gitana, vestida con faldas coloridas y adornada con brazaletes que tintineaban al andar. Doctor, me alegra verlo. Permítame leerle la fortuna, sin cobrarle nada. Usted es un buen hombre, ayudó a mi sobrino. ¿Recuerda al niño con una cardiopatía? Ilya lo recordó de inmediato. Hacía poco había operado gratuitamente a un pequeño de origen gitano cuya familia apenas tenía recursos. Gracias, pero no creo en las adivinaciones, rehusó con cortesía. Qué lástima, replicó ella con viveza. Deme su mano, 1 minuto tan solo. Rada atrapó su palma antes de que él pudiera retirarla. Sus oscuros ojos recorrieron con atención las líneas. Oh, interesante. Veo un gran viaje, más allá del mar, y el reencuentro con alguien de su pasado que cambiará su destino. Y, interesante, pero no tengo planes de viajar, respondió él, liberando suavemente la mano. La joven sonrió con misterio. El destino es más poderoso que nuestros proyectos, doctor. Recuérdelo, cuando llegue la invitación desde el extranjero, no la rechace. Allí le aguarda un encuentro decisivo. Dicho esto, desapareció ligera como un ave, dejando tras de sí un aroma de hierbas y un aire de enigma. Ilya, absorto en su labor, pronto olvidó aquella extraña profecía. El centro prosperaba, cada día acudían más pacientes. Katia dio a luz a su tercer hijo, una niña llamada Sofía. La vida había hallado su cauce, serena y plena. Pero 2 meses después llegó una carta desde Suiza. El Congreso Internacional de Medicina invitaba a Ilya a presentar su ponencia sobre nuevos métodos de cirugía cardíaca, cubriendo todos los gastos. ¿Recuerdas a la gitana?, preguntó Katia al leer la invitación. Ella habló de un viaje más allá del mar. Coincidencia, dijo él, restándole importancia, aunque en su interior algo se agitó inquieto. En el Congreso de Zúrich, Ilya expuso su técnica de operaciones mínimamente invasivas.
Su ponencia fue un éxito, los colegas lo colmaron de preguntas. Después, comenzó el cóctel oficial. Ilya Volkov, una voz conocida lo hizo girar. Ante él estaba Verónica, su primer amor, a quien no veía desde hacía 15 años. Casi no había cambiado, los mismos ojos castaños, la misma sonrisa dulce, tan solo algunas hebras plateadas brillaban entre su cabello. Nika, no puede ser. Ilya quedó paralizado. Yo tampoco lo creo. Leí sobre tu centro, sobre aquella historia de corrupción desvelada. Eres un verdadero héroe. Ella lo abrazó con ímpetu. Pasaron toda la velada conversando, como si el tiempo nunca hubiera transcurrido. Verónica también se había convertido en médica. Trabajaba en una clínica suiza, había estado casada, pero se había divorciado un año atrás. No tuvieron hijos, su exmarido no los deseaba. ¿Y tú, tienes familia?, preguntó ella, observando las fotografías en su teléfono. Sí, mi esposa Katia y nuestros 3 hijos. Somos felices, respondió Ilya, mostrando con orgullo las imágenes. Me alegro por ti, de verdad. Te lo mereces, dijo Verónica con una leve tristeza en la voz. Al día siguiente, Verónica le enseñó Zúrich. Pasearon por el malecón, tomaron café en pequeños cafés y recordaron los años de universidad. Ilya se sorprendía a sí mismo sintiéndose ligero y a gusto con ella, como en la juventud. ¿Sabes? Muchas veces pensé en lo que habría pasado si no me hubiera marchado entonces, si hubiéramos cumplido nuestro plan de casarnos, murmuró ella. Contemplando el lago, no vale la pena pensarlo. Cada uno tiene su propio camino, dijo él, apretándole la mano. Tienes razón, solo me alegra que nos hayamos reencontrado, aunque sea por un instante, respondió ella con una sonrisa entre lágrimas. Esa misma tarde, Verónica lo acompañó al aeropuerto. Antes de despedirse, le deslizó un sobre en las manos. Ábrelo en casa, y sé feliz, Ilya. En el avión, él rompió el sobre. Dentro había un cheque de gran suma y una nota. Para tu centro, en memoria de lo que fue y de lo que nunca llegó a ser. Tuya, Nika. Ilya permaneció largo rato mirando por la ventanilla. La gitana había tenido razón, el encuentro con alguien del pasado realmente había cambiado algo en él. No su destino, ese ya estaba trazado, sino la comprensión profunda de cuán feliz era. Tenía una esposa amada, hijos y una vocación que daba sentido a su vida. La melancolía por lo que no ocurrió no era más que una parte natural de la existencia, que hacía el presente aún más valioso. En casa lo esperaban Katia y los niños. Mashenka se colgó de su cuello, Misha extendía los brazos y la pequeña Sofía dormía plácidamente en el cochecito. ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo, le dijo Katia, mirándolo con atención. Ilya le narró con sinceridad su encuentro con Verónica. Katia lo escuchó en silencio, luego lo abrazó con ternura. Confío en ti, sé que eres nuestro y que nunca nos dejarás. Además, aquí te esperan los rompecabezas de Mashenka y el constructor de Miska. Y además, la mejor esposa del mundo. Ilya la besó con ternura. Está bien, adulador, rió Katia, ve a lavarte las manos, que vamos a cenar. Masha había preparado pelmeni, torpes, irregulares, pero hechos con el alma. Katia volvió a reír. El dinero de Verónica se destinó a adquirir nuevo equipo para el centro. Gracias a ello, Ilya pudo inaugurar un departamento especializado en el tratamiento de niños con cardiopatías congénitas. La primera paciente fue una pequeña huérfana, Anya, de 3 años, con un grave defecto en el tabique interauricular. La operación resultó exitosa. Cuando Anya despertó de la anestesia, lo primero que dijo fue: «Tío doctor, ya no me duele el corazón». «No te duele, mi sol», respondió él acariciándole la cabeza. «Ahora podrás correr y jugar como todos los niños». Al mes siguiente, debía ser adoptada por una joven pareja que la había esperado durante años. Sin embargo, ocurrió lo inesperado, sufrieron un accidente. No murieron, pero quedaron hospitalizados por largo tiempo. ¿Qué sería ahora de Anya? Svetlana, muy encariñada con la niña, se entristeció profundamente. Tendrá que volver al orfanato, suspiró la directora del departamento. Esa noche, Ilya relató la historia en casa.
Katia lo escuchaba pensativa, acariciándose el vientre, estaba nuevamente embarazada. Ilyasha, y sí, empezó ella. Él levantó la vista de la revista médica. ¿Y si la adoptamos? Tenemos una casa grande, y yo de todas formas estoy en casa con los niños. Además, Anya es una niña encantadora. Ilya la miró con admiración. ¿Hablas en serio? 4 hijos. No es una broma. ¿Y qué? Replicó Katia. Masha lleva tiempo pidiendo una hermanita. Serán inseparables. Y tú mismo lo has dicho muchas veces, cada niño merece crecer en una familia. El proceso de adopción se prolongó 3 meses. Finalmente, cuando Ilya y Katia llegaron al orfanato por Anya, la niña corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Tío doctor, tía Katia, ¿es verdad? ¿De verdad viviré con ustedes? Es verdad, mi sol. Desde ahora eres nuestra hija, respondió Katia, abrazándola. Anya se integró en la familia con sorprendente facilidad. Masha la declaró enseguida su mejor amiga. Misha compartía con ella sus juguetes y hasta la pequeña Sofía se estiraba para alcanzar a su nueva hermanita. Y cuando nació el 4.º hijo, el pequeño Pavlik, Anya se convirtió en una verdadera ayudante. ¿Sabe, doctor Volkov?, dijo una vez Sveta. Siempre creí que en este mundo no existía la justicia. Pero luego lo conocí a usted y comprendí que sí la hay, solo que llega por caminos insospechados. ¿Y cuáles son esos caminos? Sonrió Ilya. Pues mire, a usted lo despidieron de manera injusta, y, sin embargo, terminó abriendo su propio centro. Krutov quiso hacerle daño, pero al final le hizo un bien. Anya perdió a sus padres adoptivos, pero halló una familia verdadera. Todo en el mundo está entrelazado. Sveta tenía razón, la vida es un fenómeno asombroso, capaz de transformar las franjas oscuras en trampolines para el despegue. Lo esencial es no rendirse y mantener la fe en lo mejor. Pasaron 5 años. El Centro Segundo Corazón se convirtió en uno de los mejores del país. Ilya fue nombrado médico emérito, y sus métodos comenzaron a estudiarse en las universidades de medicina. Pero, para él, el mayor logro seguía siendo su familia, bulliciosa, alegre y amorosa. Los domingos acostumbraban a ir todos juntos a la dacha, la misma que habían comprado con los honorarios de sus publicaciones médicas. Nada lujoso, una sencilla casa de madera, un huerto, una pequeña sauna, pero todo auténtico, suyo, honesto. Papá, cuéntame cómo salvaste a mamá, le pedía Anya, acomodándose en sus rodillas. Yo no salvé a mamá, sino al tío Zlatopolsky, reía él. No, nos salvaste a todos. Si no hubieras sido médico, nunca habrías conocido a mamá. Nosotros no existiríamos, y a mí no me habrían adoptado. Anya lo miraba con seriedad. Su lógica infantil resultaba impecable. Y era cierto, todo en esta vida está conectado. Un acontecimiento arrastra a otro, tejiendo el asombroso tapiz del destino. Un día, al centro llegó un paciente poco común, un anciano de unos 80 años, completamente canoso, con penetrantes ojos azules. ¿Es usted el doctor Volkov? ¿El mismo que desenmascaró a Krutov?, preguntó. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle? El anciano se sentó con dificultad y soltó un profundo suspiro. Soy Mijail Petrovich Larin, antiguo cirujano. Krutov fue mi discípulo. Yo le enseñé todo, lo bueno y lo malo. Y soy culpable de que terminara convertido en un criminal. Cada persona elige su propio camino, replicó suavemente Ilya. Quizá, pero yo le mostré que era posible enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno. En los años 90, todos lo hacían. Después comprendí el error que había cometido. Pero ya era demasiado tarde. Krutov había tomado la senda torcida, dijo el anciano, inclinando la cabeza. Entonces, ¿por qué vino aquí?, preguntó Ilya. Para expiar mi culpa. Estoy viejo, me queda poco por vivir. Quiero dejar algo bueno tras de mí. Poseo dinero deshonesto, pero puede destinarse a una causa noble. Tómelo para su centro. Colocó sobre la mesa una tarjeta bancaria. Aquí hay 5 millones. Adquiera equipos, amplíe el centro, ayude a la gente. Que esto sea mi penitencia. Ilya contempló la tarjeta largo rato. Aceptar dinero manchado era difícil,
pero con él podrían salvarse centenares de vidas. Lo aceptaré con una condición: usted deberá venir y enseñar a los jóvenes médicos, no medicina, sino ética. Relatará a dónde conduce la avidez por el dinero. El anciano levantó la mirada, sus ojos se humedecieron. ¿Me concede una oportunidad? Todos merecen una segunda oportunidad. Si ha venido a arrepentirse, significa que no todo está perdido. Mijail Petrovich se convirtió en conferenciante habitual del centro. Sus clases de ética médica llenaban auditorios enteros. Hablaba con franqueza de sus errores, advertía contra las tentaciones y enseñaba a mantener la humanidad en cualquier circunstancia. Con el dinero que donó se inauguró un hospicio para niños con enfermedades incurables. Allí no solo aguardaban el final, vivían, reían, cumplían sueños. Ilya acudía a menudo con sus hijos, inculcándoles misericordia y compasión. «Papá, ¿por qué esos niños no pueden curarse?», preguntaba Misha, mirando a un pequeño calvo en silla de ruedas. «No todas las enfermedades sabemos curar, hijo. Pero sí podemos hacer que su vida sea más feliz», respondía Ilya. «Entonces yo seré médico y descubriré la cura para todas las enfermedades», declaró con firmeza Misha. El tiempo pasó, los niños crecieron y el centro prosperó. Ilya abrió filiales en ciudades vecinas y fundó una organización benéfica para ayudar a niños enfermos. Su historia inspiraba a otros médicos que se atrevían a desafiar al sistema y a personas comunes que seguían creyendo en la justicia. Sveta contrajo matrimonio con un joven cirujano del centro, Kostya Belov. La boda fue alegre, acompañada de canciones gitanas. Aquella misma Rada llegó con todo su grupo, le guiñó un ojo a Ilya y dijo: «¿Lo ve, doctor? Todo se cumplió, tal como le había anunciado». Lena, la limpiadora que había delatado a Krutov, logró obtener una formación médica y se convirtió en enfermera de quirófano. Su hijo, Vania, entabló una profunda amistad con Mijail, y desde entonces eran inseparables. Sobre Krutov apenas se hablaba, se decía que en prisión había caído gravemente enfermo. Nadie lo visitaba, ni amigos ni familiares, todos le habían dado la espalda. «Me da pena», comentó un día Katia al enterarse de la noticia. «¿Pena, después de todo lo que hizo?», replicó sorprendido Ilya. «Todo ser humano merece compasión, incluso quien se ha equivocado. Imagina lo que debe de sentir ahora. Enfermo, olvidado por todos». Ilya reflexionó. Katia tenía razón, la venganza y el rencor no mejoran el mundo. Entonces escribió una carta a la colonia penitenciaria, ofreciéndole ayuda médica. Nunca recibió respuesta. Probablemente el orgullo le impidió a Krutov aceptar auxilio de aquel a quien había traicionado tan vilmente. Un año después llegó la noticia: Krutov había muerto. Antes de su muerte escribió una carta de arrepentimiento, pidiendo perdón a todos los que había herido. El escrito se publicó en los periódicos. Muchos dudaron de la sinceridad de su arrepentimiento, pero Ilya sabía que, ante la muerte, nadie miente. «Te perdono», susurró, al terminar de leer la carta, y sintió cómo caía de su alma la última piedra que la oprimía. El día del 50 aniversario de Ilya, en el centro se organizó una gran celebración. Acudieron centenares de personas, pacientes, colegas y amigos. Mashenka y Ania prepararon un concierto, Mijail y Vania hicieron trucos de magia. Sofía recitó poemas, y los más pequeños, Pavel y la recién nacida Nastia, sí, Katia había dado a luz a su sexto hijo, dormían plácidamente en sus cochecitos. «Queridos amigos», dijo Ilya levantando su copa, «hace 15 años me despidieron de mi trabajo. Entonces pensé que era el final, pero resultó ser el comienzo. El inicio de una nueva vida, en la que hay lugar para la honestidad, la justicia y el amor. Gracias a todos los que habéis caminado a mi lado. Y recordad, toda mala racha, por oscura que parezca, siempre termina. Lo esencial es no perder jamás la fe». La sala estalló en aplausos. Svetlana se enjugaba las lágrimas mientras Kostya la abrazaba por los hombros. En la primera fila, Mijail Petrovich sonreía con orgullo, sus discípulos no repetirían sus errores. Incluso Zlatopolsky había acudido con su esposa.
Aquella misma Violeta que en otro tiempo se lamentaba de su cicatriz, ahora era benefactora de su fundación benéfica. Tras la parte oficial, Ilia salió al jardín. La tarde veraniega era cálida, impregnada con el perfume del jazmín. Pensaba en los años transcurridos, en lo asombroso que había sido todo su destino. Pida un deseo, dijo Radha, que se acercó a él con la misma vitalidad de antaño, aunque con hebras plateadas en el cabello. No, ya lo tengo todo, respondió Ilia con una sonrisa. Entonces le leeré el futuro. Gratis, por los viejos tiempos. Le tomó la mano y cerró los ojos. Veo una larga vida, un hogar rebosante de hijos felices. Su hijo se convertirá en un gran médico, sus hijas, en madres ejemplares, y usted y Katia conocerán a sus bisnietos. Un buen augurio. Que así sea, contestó Ilia, apretando con ternura su mano. Y se cumplirá, ¿sabe por qué? Porque eligió el camino del corazón. Y el corazón nunca engaña. Radha le guiñó un ojo y se perdió entre la multitud. Ilia permaneció en el jardín contemplando las estrellas. Desde la casa llegaba la risa de los niños. La voz de Katia conversando con los invitados, la música que envolvía la velada. Era la dicha sencilla de la vida, ese tesoro cotidiano por el que agradecía al destino cada día. Y pensar que todo había comenzado con un despido, con una injusticia que terminó transformándose en un regalo. Como solía decir Svetlana, en el mundo todo está entrelazado, hasta el suceso más sombrío puede convertirse en el inicio de algo luminoso. Solo hay que resistir y creer. Las estrellas titilaban en lo alto, prometiendo un nuevo día, nuevos encuentros, nuevas pruebas y nuevas alegrías. Ilia sonrió y regresó a la casa, a su familia grande, bulliciosa y amada, a ese segundo corazón que latía al unísono con el de sus seres queridos. La historia del Dr. Volkov se convirtió en una leyenda dentro de la comunidad médica. Se escribieron libros y se rodaron películas sobre él. Sin embargo, Ilia permaneció siempre fiel a su sencillez, dedicado por entero a su vocación. Cada mañana llegaba al centro. Se ponía la bata blanca y se dirigía a salvar vidas, porque esa era su vocación, su camino, su felicidad. Y, en algún lugar, en la oficina celestial, su ángel guardián marcaba otra casilla en la columna de misión cumplida. Porque, a veces, para encontrar su verdadero destino, una persona necesita primero perderlo todo, después creer en los milagros y, finalmente, dar el primer paso hacia una nueva vida. Pero la existencia seguía ofreciendo sorpresas. Una semana después del aniversario, al centro llegó una visitante inusual, una mujer elegante, de unos 60 años, vestida con un traje costoso y un peinado impecable. Necesito al Dr. Volkov, es urgente, dijo al recepcionista. Ilia la recibió en su despacho, esperando escuchar otra historia clínica. Sin embargo, la mujer se sentó frente a él y, de pronto, rompió a llorar. Perdóneme, soy Margarita Lvovna Krutova, la exesposa de Boris Semyonovich. Ilia se tensó. ¿Qué podía esperar de la pariente de un hombre al que había enviado a prisión? ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con cautela. Vengo a darle las gracias. Usted no imagina el infierno que viví a su lado. Era un tirano, controlaba cada uno de mis pasos, me amenazaba constantemente. Yo sabía de sus negocios, pero callaba por miedo. Y cuando lo arrestaron, por fin pude respirar en libertad. La mujer sacó un pañuelo. Lamento que haya tenido que pasar por eso, dijo Ilia con suavidad. Pero eso no es todo. Boris y yo tenemos una hija, Liza. Ella está terminando la carrera de medicina. Tras el arresto de su padre la expulsaron, dijeron que la hija de un criminal no podía ser médico. Eso es terriblemente injusto. Liza no carga con los pecados de su padre. Margarita Lvovna abrió su bolso y sacó una carpeta. Aquí están sus documentos, referencias y trabajos académicos. Es una estudiante brillante y sueña con ser cardióloga. Dr. Volkov, le ruego que le dé una oportunidad. Permítale realizar sus prácticas en su centro. Ilia quedó pensativo. Por un lado, la muchacha no tenía culpa alguna de los delitos de su padre. Por otro, ¿cómo reaccionaría el equipo? Ella sabe perfectamente a dónde viene, añadió Margarita con firmeza.
Sabe que aquí trabajan personas que sufrieron a causa de su padre. Y aún así está dispuesta a demostrar que es diferente. Por favor, al menos recíbala. En la voz de la mujer se percibía una súplica. Al día siguiente, Liza Krutova acudió a la entrevista. Ilya esperaba encontrarse con una muchacha caprichosa. Pero ante él se sentó una joven modesta, de mirada triste. Era hermosa, aunque apagada, como si la vida le hubiese arrebatado toda luz. Liza, ¿por qué quiere trabajar precisamente con nosotros?, preguntó Ilya. Porque usted fue el único que actuó con honestidad. Todos los demás encubrían a mi padre o se arrastraban ante él. Usted no tuvo miedo. Yo quiero aprender de personas íntegras. Ella alzó los ojos, y en ellos se leía un dolor profundo. Irá por un camino difícil. Muchos aquí sufrieron por culpa de su padre. Lo sé, estoy dispuesta a soportar miradas torvas, desconfianza, incluso hostilidad. Pero demostraré que en mí no hay rastro de su sangre, que seré una médica que salva, no que destruye. La voz de la joven se quebró. Ilya tomó una decisión. De acuerdo, mañana venga a las 8 de la mañana. Hará sus prácticas en cardiología. Pero le advierto, no habrá indulgencias. Gracias, no le defraudaré. Liza se levantó de un salto y, por primera vez, una sonrisa iluminó su rostro. Las primeras semanas fueron un auténtico calvario. El equipo recibió a la hija de Krutov con hostilidad. Sveta la ignoraba de manera ostentosa. Las enfermeras cuchicheaban a sus espaldas. Incluso las auxiliares se negaban a hablar con ella. Pero Liza resistió. Llegaba la primera y se marchaba la última. Aceptaba las tareas más ingratas, hacía guardias en festivos. Y, lo más importante, demostró un verdadero talento médico. Sus manos eran de oro. Sus diagnósticos certeros, su trato con los pacientes delicado y humano. El punto de inflexión llegó al cabo de un mes. Un niño ingresó con insuficiencia cardíaca aguda. Su estado era crítico, cada minuto contaba. El cirujano de guardia dudaba, incapaz de decidirse ante la complejidad del caso. Permítame ayudar, susurró Liza. He estudiado esta patología, incluso escribí mi trabajo de curso sobre ella. Sé qué hacer. El cirujano estuvo a punto de rechazarla, pero Ilya asintió. Adelante, no hay tiempo que perder. Liza se colocó ante la mesa de operaciones. Sus movimientos eran firmes y precisos. Iba dictando cada paso, y una hora después el niño estaba fuera de peligro. Al salir del quirófano, todo el equipo la esperaba en el pasillo. Bien hecho, fue Svetlana la primera en decirlo. Perdona por la forma en que te recibimos. Has demostrado que, a veces, la manzana puede rodar lejos del manzano. Desde aquel día, la actitud hacia Liza cambió por completo. El equipo comenzó a aceptarla, confiándole casos complejos. Ella florecía a ojos de todos y aquella muchacha tímida y apocada se transformaba en una especialista segura de sí misma. 6 meses después ocurrió lo inesperado. Una mujer, víctima de un accidente automovilístico, fue ingresada en el centro. Al verla, Liza palideció. Se trataba de Violeta Arkadievna, la esposa de Zlatopolsky, precisamente aquella cuyos caprichos habían provocado en su día el despido de Ilya. Ahora yacía en la mesa de operaciones con múltiples lesiones. ¿La conoce, Liza?, preguntó Ilya. Ella, la voz de la joven temblaba de odio, fue amante de mi padre. Por su culpa se divorció de mi madre. Lo manipulaba, lo empujaba hacia el crimen. ¿Y ahora qué harás? Liza respiró hondo y respondió con firmeza. Ahora la salvaré, porque soy médica, no juez. La operación duró 6 horas. Liza asistió a Ilya sin que su pulso vacilara una sola vez. Contra todo pronóstico, lograron salvar a Violeta. Cuando la paciente recobró el conocimiento y supo quién la había operado, rompió en llanto. Lizochka, perdóname, he hecho tanto daño a tu familia. No te perdono, contestó la joven con frialdad. Pero tampoco deseo tu muerte. Vive, y recuerda que fue la hija del hombre al que destruiste quien te salvó la vida. Dicho esto, Liza se dio la vuelta y salió. La historia se propagó por todo el centro. Todos admiraban el coraje y la profesionalidad de la muchacha. Ilya, por su parte,
Comprendió que estaba destinada a convertirse en una gran médica, pues había sabido elevarse por encima de su tragedia personal en nombre de su deber. Mientras tanto, en la familia Volkov hubo una incorporación inesperada. Masha, que acababa de cumplir 16 años, llevó a casa a una amiga, una chica de unos 14, delgada, asustada y marcada por la desgracia. Mamá, papá, esta es Olia. Se escapó de su casa. Su padrastro la golpea y su madre no la defiende. ¿Puede quedarse con nosotros?, suplicó Masha con la mirada clavada en sus padres. Katia e Ilya se cruzaron una mirada cómplice. Su hija mayor había heredado el rasgo familiar de acoger a todo aquel que sufría. Por supuesto que puede quedarse. Olia, primero comerás algo y después hablaremos. Katia sentó a la niña a la mesa. La historia de Olga resultaba al mismo tiempo común y aterradora. Una madre alcohólica, un padrastro sádico, golpes, humillaciones. La muchacha había huido tras otra brutal paliza y pasó la noche en la estación, hasta que Masha se topó con ella por casualidad. Presentaremos una denuncia en la policía, declaró Ilya con firmeza. No, por favor, suplicó Olga. Mi madre dirá que miento y me devolverán a casa. Entonces él me matará. La niña temblaba de miedo. Era necesario actuar con cautela. Ilya contactó a un abogado amigo, quien, a su vez, se puso en comunicación con los servicios de protección de menores. Comenzaron las investigaciones, los juicios, la interminable burocracia. Durante todo ese tiempo, Olga vivió en casa de los Volkov, recuperando poco a poco la confianza en sí misma. ¿Saben?, dijo una noche durante la cena. Yo pensaba que familias como la suya solo existían en el cine, donde todos se quieren. No gritan ni se pelean. Aquí también gritamos, rió Anya. Mira a Misha y Pavel, siempre discutiendo por la computadora. Eso no cuenta, eso es normal. En mi casa los gritos eran terribles, insultos, amenazas. Olga bajó la cabeza. 3 meses después, el tribunal privó a la madre de la patria potestad, y el padrastro fue condenado por maltrato a menores. Olga quedó legalmente huérfana. Entonces Masha lanzó un ultimátum a sus padres. Si no la adoptamos, me voy de la casa. Masha, no exageres, respondió Ilya con cansancio. Ya tenemos 7 hijos, ¿cómo acoger a otro más? Papá, tú mismo nos enseñaste, no se puede dar la espalda al sufrimiento ajeno. Olga no tiene a dónde ir. ¿La mandarás a un orfanato? Los ojos de la muchacha ardían con un fuego de indignación justa. Katia, en silencio, acariciaba su vientre. A los 45 años esperaba a su 8º hijo. Ilyasha, quizá Masha tenga razón. Uno más en la mesa no nos hará daño. ¿Te has vuelto loca, Katia? Faltan apenas 2 meses para que dé a luz. ¿Y qué? Olga ya es grande, podrá ayudar. ¿Verdad, pequeñita? Katia abrazó a la muchacha. Olga rompió a llorar. No sé qué decir. Ya han hecho tanto por mí. Entonces está decidido, anunció Katia. Mañana iremos a los servicios de tutela y comenzaremos los trámites. Dio una palmada alegre. Ilya solo suspiró. Discutir con su esposa y con su hija era inútil. Además, Olga realmente era una buena chica. Callada, trabajadora, agradecida por cada pequeño gesto. El proceso de adopción se prolongó debido a interminables trabas burocráticas. Mientras reunían documentos y pasaban por comisiones, Katia dio a luz a su 8º hijo, un niño al que llamaron Artyom. Mamá, ¿no crees que ya es suficiente?, suplicó Mijail mientras balanceaba la cuna. Pronto no nos alcanzarán los dedos para contarnos. ¿Y qué tiene de malo? Los hijos son una bendición. Antes las mujeres llegaban a tener 15. Y no pasaba nada, respondió Katia con un gesto despreocupado. Olia resultó ser un verdadero tesoro, cuidaba a los más pequeños, ayudaba en las tareas del hogar, cocinaba de maravilla. Lo más importante, sin embargo, fue que entre ella y Mashenka nació una auténtica amistad fraterna. 6 meses después, la adopción quedó finalmente oficializada. En el consejo familiar se debatió qué apellido debía llevar. ¿Puedo seguir siendo Ivanova?, preguntó tímidamente. Es el apellido de mi verdadero padre. Falleció cuando yo tenía 3 años. Por supuesto, cariño.
Desde ahora eres Olga Ivanovna Volkova, nuestra hija, aunque conservando tu apellido, respondieron. Como si tuviera doble nacionalidad, bromeó Ilya. La vida siguió su curso, el centro florecía, los niños crecían. Mashenka ingresó en la facultad de medicina decidida a ser pediatra, Ania se apasionó por la música, Mijail por la programación, mientras Sofía empezaba a escribir poesía. Los más pequeños aún buscaban sus propios intereses. Y entonces cayó el rayo. Una inspección del ministerio irrumpió en el centro. La encabezaba un joven funcionario de rostro desagradable, Víctor Pavlovich Smig. Su apellido parecía encarnar su carácter. Veamos, ¿qué tenemos aquí?, murmuró con desdén, recorriendo con la mirada el despacho de Ilya. Un centro privado que ofrece atención gratuita a los niños. ¿De dónde provienen los fondos? ¿Y los impuestos? ¿La licencia? Toda la documentación está en regla. Hemos superado inspecciones antes, respondió Ilya con calma. Eso era antes. Ahora las exigencias han cambiado. Lea esto. El funcionario arrojó sobre la mesa un fajo de documentos. Al revisar las nuevas normativas, Ilya se quedó sin aliento. Eran requisitos imposibles de cumplir. Ni siquiera las mejores clínicas del país podrían alcanzarlos. Era evidente que se trataba de un encargo para clausurar el centro. Tienen un mes para subsanar las deficiencias. Si no, ya saben lo que les espera. Lo clausuraré al diablo, masculló Smig con una sonrisa autosuficiente. Cuando el inspector se marchó, Sveta irrumpió en el despacho. Ilya Andreevich, ¿qué está ocurriendo? Ese individuo ha insultado a medio personal. ¿Alguien pretende expulsarnos? ¿Quién y con qué propósito? Ilya reflexionó en silencio. La respuesta llegó una semana más tarde. Liza se le acercó, pálida como un lienzo. Doctor Volkov, me ha llamado mi padre desde la colonia. Dijo que quieren destruirlo sus antiguos socios. Han salido de prisión y buscan venganza contra todos los que estuvieron implicados en su caída. Pero ¿por qué ahora, después de tantos años? Estuvieron acumulando fuerzas. Ahora cuentan con contactos en el ministerio. Mi padre advirtió que no se detendrán hasta clausurar el centro. Ilya comprendió, había comenzado una guerra. Una guerra que amenazaba el sentido mismo de su vida. Liza, ¿su padre dijo algo más? Sí, mencionó al cabecilla, cierto Makar Smeyuk. Posee una red de clínicas privadas y busca monopolizar el mercado. Su centro le estorba, es demasiado exitoso, demasiado honesto. El nombre resonó en la memoria de Ilya. Había oído hablar de aquel hombre, una figura turbia rodeada de rumores siniestros. Decían que no se detenía ante nada, sobornos, chantajes, incluso la eliminación física de sus rivales. Gracias por advertirme. Dígale a su padre que le estoy profundamente agradecido. Ilya estrechó con fuerza el hombro de la joven. También me pidió que le dijera algo más. Liza vaciló. Dijo que usted es el único hombre honrado en este mundo corrupto y que reza por usted. Entonces comenzó la preparación para la defensa. Ilya reunió a abogados, contables y a todo el personal clave. Amigos, nos han declarado la guerra, pero no nos rendiremos sin luchar. Actuaremos estrictamente dentro de la ley, pero con firmeza. Lo primero fue contratar a los mejores abogados. Tras estudiar los nuevos requisitos, descubrieron una gran cantidad de incoherencias, el documento estaba plagado de irregularidades y muchos puntos contradecían la legislación federal. Podemos impugnarlo en los tribunales, advirtió el abogado principal, pero el proceso será largo. No importa, el tiempo juega a nuestro favor. Lo esencial es impedir que cierren el centro ahora, resolvió Ilya. En paralelo, se desplegó una intensa campaña informativa. Los pacientes del centro, sus familiares e incluso personalidades conocidas que habían recibido tratamiento de Ilya se pronunciaron en su defensa. Las redes sociales estallaron con publicaciones indignadas. Especialmente conmovedora resultó la carta de los padres de los niños salvados. Cientos de familias relataban cómo el Centro Segundo Corazón había regalado vida a sus pequeños. Fotografías de niños sanos y sonrientes inundaron Internet. Smig, claramente, no esperaba semejante resistencia. En la segunda inspección ya no se mostró tan altivo. Bien, han corregido algunas cosas, admitió.
Pero aún quedan observaciones. Iré directo al grano. Víctor Palich, ¿no cree que ya es suficiente formalismo?, replicó Ilya con calma estratégica. Diga claramente qué es lo que quiere su jefe. El inspector se sobresaltó. No entiendo de qué habla. De Makaz Meyuk, su verdadero patrón. Transmítale esto, el centro no se vende, a ningún precio. Se arrepentirá, balbuceó el funcionario antes de salir precipitadamente del despacho. Al día siguiente comenzaron los verdaderos problemas. De manera repentina cortaron la electricidad, alegando una avería en la subestación. Luego estalló por casualidad una tubería principal. Los proveedores de medicamentos empezaron a rescindir contratos. Nos están asfixiando, constató con amargura Sveta. No importa, respondió Ilya con firmeza. Tenemos generadores, traeremos agua en cisternas y compraremos medicinas en otros lugares. Se equivocaron de enemigo. No pensaba rendirse. La confrontación alcanzó su clímax 2 semanas después. Una noche, mientras Ilya trabajaba hasta tarde en el centro, 3 hombres fornidos irrumpieron en su despacho. Tras ellos apareció el propio Makaz Meyuk, bajo, calvo, con ojillos estrechos y labios carnosos. Doctor Volkov, al fin nos encontramos. Soy un hombre directo, así que iré sin rodeos, véndame el centro. Usted mismo fije un precio razonable. No está en venta, cortó Ilya. Todos se venden. La cuestión es el precio. ¿10 millones? No. ¿20? Se equivoca. Señor Zmeyuk, este centro no es un negocio, es mi vida, la vida de cientos de niños. No tiene precio. Zmeyuk entrecerró los ojos. Doctor, tiene usted una familia numerosa. 8 hijos, si no me falla la memoria. Sería una lástima que algo les ocurriera. Ilya se levantó de golpe, con los puños cerrados. Atrévase a tocar a mi familia. Tranquilo, tranquilo. Soy un hombre pacífico. Solo constato un hecho, en la vida todo puede suceder. Accidentes de tráfico, infortunios. Piénselo bien, doctor. Tiene una semana para reflexionar. Los matones se marcharon, dejando a Ilya empapado en un sudor frío. La amenaza contra su familia era algo demasiado grave. De inmediato llamó a Katia. Prepara a los niños y vete con ellos a casa de tu hermana en el pueblo. ¿Qué ha pasado, Ilya? Te lo explicaré después. Ahora lo importante es que salgan cuanto antes. Lleva solo lo imprescindible y sal ya mismo. Katia sabía que, cuando su marido hablaba con ese tono, no había espacio para discutir. 1 hora después, ella y los niños ya estaban en camino. Ilya permaneció solo en la casa vacía, urdiendo un plan. A la mañana siguiente acudió a la policía. Su viejo conocido, el mayor Petrov, ahora coronel, lo escuchó con semblante sombrío. Zmeyuk es un enemigo peligroso. Tiene contactos por todas partes, pero intentaremos ponerlo bajo vigilancia. Eso no basta. Ha amenazado a mis hijos. Lo entiendo. Pondré protección para tu familia. Pero sé prudente, Zmeyuk es astuto como un zorro. Los días siguientes transcurrieron bajo una tensión insoportable. Ilya apenas salía del centro y dormía en su propio despacho. Sus empleados se unieron en torno a él, nadie quería perder aquel trabajo que amaban. Al 4.º día, recibió una llamada de Rada. Doctor, los pájaros me han susurrado. Se avecina un peligro para usted. Pero no tema, el mal regresará a quien lo engendró. Solo prepárese para lo inesperado. ¿Qué quieres decir, Rada? Lo verá. El destino ya mueve las piezas en el tablero. Su jugada será la última, pero también la decisiva. La misteriosa gitana colgó, dejando a Ilya sumido en la incertidumbre. ¿Qué había querido decir? La respuesta llegó 2 días después. Laiso irrumpió en el centro, jadeante y visiblemente agitada. Doctor Volkov, mi padre volvió a llamar. Tiene información sobre Zmeyuk, documentos, pruebas de sus crímenes. Quiere entregárselos. ¿Cómo? Si está en la colonia. A través de su abogado. Dice que es su modo de expiar culpas. Su última oportunidad de hacer algo bueno. Ilya quedó pensativo. ¿Aceptar ayuda de un delincuente? Sin embargo, no había elección. De acuerdo, respondió al fin. Organicen el encuentro con el abogado. Al día siguiente,
Un jurista de avanzada edad le entregó a Ilya una voluminosa carpeta. Boris Semyonovich quería que recibieras esto. Además, pide disculpas por todo. En la carpeta había fotocopias de documentos, grabaciones de conversaciones y fotografías. Krutev había reunido este material comprometedor sobre sus cómplices durante años, preparándose para un posible chantaje. Ahora esta bomba cayó en manos de Ilya. «Santos cielos», susurró el coronel Petrov, revisando el material. «Con esto podrías encarcelar a la mitad del mundo criminal de la ciudad». «¿Arrestarán a Izmayuk?», preguntó Ilya. «No es tan simple. Se necesita una operación especial. Denos un par de días». Pero no hubo tiempo. Esa misma noche, hombres armados irrumpieron en el centro. La seguridad fue neutralizada y el personal reunido en el hall. Zmeyuk entró el último, con una sonrisa arrogante. «Dr. Volkov, no siguió un buen consejo. Ahora tendré que actuar con dureza. Firmará los documentos de venta ahora mismo». Señaló a sus matones. «¿O qué? ¿Los matarán a todos?», avanzó Ilya. «El centro está grabado por cámaras, no podrán escapar. Las cámaras están apagadas, no se preocupe». «¿Y los testigos?», encogió de hombros Zmeyuk. En ese momento sucedió lo inesperado. Liza salió de entre los empleados. «Tío Maká, basta, deje a la gente en paz». Zmeyuk la miró, sorprendido. «Lizka, ¿qué haces aquí? Trabajando, salvando vidas, no quitándolas. ¿Y usted con mi padre?». Sus ojos lo miraban fijamente. «Tu padre fue mi amigo. Fue, hasta que lo traicionaste. ¿Crees que no sabía que fuiste tú quien lo entregó? Querías quedarte con todo el negocio». Zmeyuk se puso rojo de ira. «Cállate, mocosa». «No me callaré», alzó la voz Liza. «Arruinaste la vida de mi familia. Mi madre murió de pena, mi padre está en la cárcel y tú sigues impune. Pero todo tiene un final». Sacó su teléfono. «He grabado toda su conversación y ya la he enviado a la policía. Llegarán en cualquier momento». «Miserable», gritó Zmeyuk, sacando una pistola. Pero Ilya fue más rápido. Se lanzó hacia adelante, protegiendo a Liza con su cuerpo. Sonó un disparo, un dolor agudo atravesó su hombro, pero se mantuvo firme, cubriendo a la joven. «Papá», gritó Masha, saltando desde la multitud. «Si quieres, puedo continuar la traducción y mejora del siguiente fragmento de esta escena de tensión, manteniendo el ritmo dramático y un español más sofisticado». «¿Quieres que lo haga?». Resulta que ella se había estado escondiendo en el centro, ayudando con los turnos nocturnos. «Papá». La visión de su padre ensangrentado y de su hija llorando aturdió incluso a los delincuentes. Se miraron entre sí, confundidos, y en el siguiente segundo las puertas se abrieron de par en par y irrumpió el equipo de operaciones especiales. Todos al suelo, armas al piso. El tiroteo fue breve, los delincuentes se rindieron al comprender la inutilidad de resistirse. Zmeyuk fue detenido el último. Aún no podía creer lo que ocurría. ¿Cómo pudieron actuar tan rápido?», murmuró. El coronel Petrov sonrió con satisfacción. «Estábamos cerca, esperando. Gracias a Liza Krutova. Ella nos avisó sobre el ataque inminente y se colocó un micrófono para grabar todo». Ilya fue trasladado al hospital. La herida no representaba peligro. La bala atravesó de salida sin afectar órganos vitales. Mientras lo operaban, toda la familia aguardaba en la sala de espera. Katia llegó rápidamente con los niños desde el pueblo al enterarse del incidente. «Mamá, papá va a vivir», sollozaba la pequeña Sofía. «Por supuesto, cariño, nuestro papá es fuerte como un héroe», la consolaba Katia, abrazando a los niños y conteniendo a duras penas sus propias lágrimas. La operación fue un éxito. Al despertar, lo primero que vio fueron los rostros preocupados de sus seres queridos. «Hola, mis amores. No se preocupen, estoy bien. Papá, eres un héroe. Salvaste a la tía Liza», dijo Pavlik con orgullo, mirando a su padre. «Solo hice lo que debía. Proteger a alguien», respondió Ilya, acariciando la cabeza de su hijo con la mano sana. Liza asomó a la habitación, sus ojos estaban rojos por el llanto. «Ilya Andreyevich, perdón. Por mi culpa resultaste herido. No digas tonterías. Hiciste lo correcto, nos salvaste a todos».
Tu padre estaría orgulloso de ti. Ella le entregó un sobre. Dentro había una nota breve. Dr. Volkov, gracias por darle a mi hija la oportunidad de convertirse en una persona íntegra. Hiciste lo que yo no pude, mostrarle el camino correcto. Que Dios te bendiga. Boris Krutov. La noticia del ataque se difundió rápidamente, causando gran repercusión. El Centro Segundo Corazón se convirtió en un símbolo de la victoria del bien sobre el mal. El flujo de donaciones se multiplicó exponencialmente, la gente deseaba apoyar a quienes no se rinden ante la adversidad. Zmeyuk fue condenado a 20 años de régimen estricto. Durante el juicio intentó amenazar a los testigos, pero esto solo agravó su situación. Su imperio colapsó, las clínicas cerraron y sus bienes fueron confiscados. Alisa se convirtió en la principal cardióloga del centro, y Ilya la designó oficialmente como su sucesora. Cuando me jubile, el centro estará en buenas manos, decía él. La vida lentamente retomó su curso normal. Ilya se recuperó de la herida y regresó a las operaciones. Los hijos crecían, cada uno eligiendo su propio camino. Mashenka se convirtió finalmente en médica, Anya en pianista, Misha fundó su propia empresa, y los más pequeños aún descubrían sus vocaciones. En el 70º cumpleaños de Ilya, se reunió toda la enorme familia, hijos, nietos y los primeros bisnietos. La casa, grande como era, apenas lograba acomodar a todos los parientes. Abuelo, cuéntame otra vez cómo salvaste el centro de los bandidos, pidió Ilyasha, el hijo de 5 años de Mashenka. ¿Otra vez? Ya has escuchado esta historia 100 veces, se rió Ilya. Bueno, abuelo, solo una vez más, insistió el niño, y Ilya relataba de nuevo cómo lo despidieron injustamente, cómo descubrió a los criminales, cómo fundó el centro y cómo lo protegió del mal. Los nietos escuchaban boquiabiertos, aunque conocieran la historia de memoria. Y lo más importante, recuerden, concluía Ilya, en la vida siempre hay elección. Se puede amargarse, encerrarse, vivir con resentimientos. O se puede transformar el golpe del destino en un trampolín. Yo elegí lo segundo y nunca me arrepentí. Por la noche, cuando los invitados se marcharon, Ilya y Katia se sentaron en la terraza. El atardecer veraniego teñía el cielo de tonos rosados. En el jardín, los nietos pequeños reían mientras los adolescentes jugaban al voleibol. ¿Sabes? Rada tenía razón, dijo Katia pensativa. Predijo una vida larga y una casa llena de amor. Y vaya si estaba llena, respondió Ilya con una sonrisa. 8 hijos, 15 nietos, 3 bisnietos. Y esto es solo el principio. ¿Arrepentido de algo? ¿De que la vida haya tomado este rumbo? Podrías haber trabajado tranquilo en la clínica de Krutov, recibiendo un gran salario. Ilya abrazó a su esposa. Katia, si pudiera volver atrás, no cambiaría nada. Cada prueba nos hizo más fuertes. Cada adversidad se transformó en un bien. Hemos vivido una vida plena, intensa y con sentido. Sí, tienes razón. Somos felices. Katia apoyó la cabeza en su hombro. Las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo. A lo lejos se escuchaba música, alguien celebraba una boda. La vida continuaba, trayendo nuevas alegrías y penas, encuentros y despedidas, mientras el Centro Segundo Corazón seguía funcionando las 24 horas, salvando vidas. En el turno nocturno estaba de guardia la joven doctora Elisaveta Krutova. Recorrió las salas, conversó con los pequeños pacientes y llenó de esperanza a los padres. «Tía doctora, ¿me voy a curar?», preguntó un niño de unos 6 años. «Por supuesto, tienes un corazón fuerte, podrá con esto», y añadió con una sonrisa. «Y nosotros te ayudaremos». Lysol le acarició la cabeza, recordando las palabras de Ilya Andreevich. Cada niño salvado es un universo entero. Un universo que vivirá, amará y hará el bien. Elisa sabía que estaba en el camino correcto, el que le mostró aquel hombre que tenía todas las razones para odiarla, pero eligió el perdón y la confianza. La historia del Dr. Volkov se convirtió en leyenda. Se escribieron libros, se rodaron películas y se montaron obras de teatro, pero él permaneció humilde. Cada mañana entraba al centro, se colocaba su bata blanca y continuaba con su labor, regalar a las personas un segundo corazón.
Porque conocía el secreto más importante de la felicidad, no reside en la riqueza, la fama ni el poder. La verdadera felicidad está en la posibilidad de ayudar a otros, en el amor de los seres queridos y en la certeza de que la vida tiene sentido. Y allí, en alguna oficina celestial, un ángel custodio sonrió al ver a su protegido. La misión se había cumplido de manera brillante. De un médico injustamente despedido, había brotado un árbol de bondad que daría frutos para muchas generaciones. Todo comenzó con un despido, con una injusticia que resultó ser una bendición disfrazada. Porque a veces, para descubrir nuestro verdadero llamado, primero es necesario perder la falsa estabilidad. Así vivimos, caemos y nos levantamos. Perdemos y encontramos, lloramos y reímos. Y en ese ciclo interminable nace la verdadera vida, impredecible, compleja, pero maravillosamente hermosa. La historia del Dr. Volkov es la historia de cada uno de nosotros. Una historia que demuestra que incluso en la situación más desesperada existe una salida. Solo hay que no rendirse, creer en lo mejor y recordar, tras la noche más oscura siempre llega el amanecer. Gracias por escuchar hasta el final. Si les ha gustado la historia, por favor denle me gusta y cuéntenme, ¿ustedes se atreverían a descubrir lo que oculta su jefe?